Hola, ¿cómo están? Hoy es domingo 11 de enero de 2026. En exactamente un mes, miércoles 11 de febrero, voy a publicar mi nueva novela, Los Golpistas, sobre Hugo Chávez y Fidel Castro, pero principalmente sobre Chávez. Los Golpistas va a aparecer el 11 de febrero, tomen nota, en España y en América simultáneamente. Más adelante les voy a contar de qué va Los Golpistas. Pero tengo ya aquí un ejemplar de la novela, Los Golpistas, y como verán en portada están Chávez y Fidel. En un mes, 11 de febrero, Los Golpistas. No solo en España, pero también aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, por supuesto en el Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, simultáneamente. Miércoles 11 de febrero estará en librerías en América y en España Los Golpistas. Vamos a las noticias de hoy. Ambas, las más importantes, tienen que ver con Delcy Rodríguez. El diario ABC de España, donde yo publico una columna todos los domingos, muchas gracias a Julián Quiroz, su director, ha revelado hoy en portada una primicia importante, gracias al buen trabajo de su corresponsal en Washington, David Alandete. Y es que Delcy Rodríguez, cuando todavía era vicepresidenta del dictador Maduro, el segundo semestre del año pasado, 2025, entre los meses de septiembre y noviembre, viajó secretamente a Doha, Qatar, y en un hotel de lujo en esa ciudad se reunió no una, pero numerosas veces, en varias ocasiones, con agentes de la CIA. Qatar oficiaba como mediador neutral y al mismo tiempo discreto, o más bien secreto. Es decir, que ya en septiembre, en octubre y en noviembre del año pasado, Delcy Rodríguez estaba tramando con la CIA en Doha, Qatar, cómo traicionar a Maduro, cómo propiciar la caída, la captura de Maduro y cómo asumir ella misma el poder, como en efecto hizo el lunes 5 de enero, hace pocos días, hace menos de una semana. Por eso cuando yo les dije, nada más caer Maduro, que Delcy lo había entregado, me parece que les dije la verdad. Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, 4 años mayor que ella, llevaban años conspirando secretamente contra Maduro. Jorge Rodríguez conspiraba con su amigo íntimo Rick Grenell, a quien había conocido en México en 2020. Grenell había sido embajador de Estados Unidos en Alemania, y en enero del año pasado Trump lo había nombrado emisario a Venezuela, enviado especial a Caracas. Por un lado, entonces, Jorge Rodríguez negociaba secretamente con Grenell la caída de Maduro, y por otro lado, en Doha, Delcy Rodríguez se reunía con agentes de la CIA. También ha revelado la ABC de España que en esas estadías secretas en un hotel de lujo en Doha, Qatar, seguramente ocultando su identidad, Delcy se reunió al menos una vez con el canciller ruso Sergei Lavrov y con el jefe de la petrolera rusa Rosneft, un señor llamado, ya lo encuentro, Igor Sechin. Entonces se confirma que Delcy y Jorge eran los topos de la CIA y que Delcy y Jorge querían tomar el poder, todo el poder, a expensas de Maduro, a despecho de Maduro, traicionando a Maduro. Y así fue. También se ha confirmado hoy, y esta es una primicia no del ABC sino del New York Times, que Delcy Rodríguez habla todos los días por teléfono con Marco Rubio y que no solo coopera o colabora con Marco Rubio, es decir, con el gobierno de Trump, sino que le pide favores urgentes a Marco Rubio, unos favores que el señor Rubio, como secretario de Estado,
se ocupa prontamente, sin dilaciones, de complacer. ¿Qué favor le ha pedido estos días Delcy Rodríguez a Marco Rubio? Bueno, resulta que unas horas después de capturado el dictador Maduro y su esposa Cilia Flores, el testaferro de Maduro, Alex Saab, un hombre muy rico que ha robado a la sombra de Maduro, que debe de poseer centenares de millones de dólares, que como recordarán estuvo 2 años preso aquí en Estados Unidos, pero Biden tontamente lo liberó y lo envió de vuelta a Venezuela. Alex Saab, al ver que su jefe y su compinche y su amigo íntimo Maduro había caído, ordenó que un buque carguero de petróleo que estaba en las costas orientales de Venezuela zarpara de inmediato, en la madrugada, al final de la madrugada del 3 de enero. Pero ese carguero no tenía autorización del puerto para zarpar, ni tenía aprobación de PDVSA, porque no le había pagado a PDVSA y llevaba 500,000 barriles de petróleo, ¿no?, de PDVSA. Por tanto, el carguero zarpó ilegalmente de Venezuela, siguiendo órdenes estrictas y desesperadas de Alex Saab, que quería salvar ese cargamento de 500,000 barriles de petróleo. 500,000 barriles de petróleo pueden equivaler más o menos a 25 millones de dólares, 30 millones de dólares. O sea que angurriento y desesperado, y al ver que Maduro había caído, Alex Saab quiso salvar esos 25 o 30 millones de dólares y ordenó que ese carguero llamado Olina, o también eventualmente Minerva 1, zarpara de inmediato, dirigiéndose al Asia, seguramente para vender ese petróleo a precio de descuento a los chinos. Los chinos compraban casi todo el petróleo de Venezuela, pero los chinos le compran petróleo a un montón de países y el petróleo que le compraban a Venezuela solo equivalía al 5% de todo el petróleo que China le compra al mundo. Zarpó entonces el Olina o el Minerva, siguiendo órdenes de Alex Saab, pero luego Delcy Rodríguez recientemente se entera de que había un carguero llevando 500,000 barriles de petróleo que había zarpado ilegalmente de Venezuela, sin aprobación de PDVSA, sin pagarle a PDVSA, estafando a PDVSA. O sea, Alex Saab seguramente pretendía quedarse con las ganancias de esos 500,000 barriles, ¿no? Quizá el plan original era que él y Maduro se quedaran con las ganancias. Quizá Alex Saab despachaba miles de barriles de petróleo de Venezuela sin pagarle a PDVSA para que él y Maduro se robaran ese dinero. Pero ya no estaba Maduro en la foto y entonces Saab dijo que zarpe el barco, que se dirija a China, y Delcy Rodríguez llama a Marco Rubio y le dice: mira, Saab, que por supuesto es enemigo de Delcy, se lleva fatal, tienen una relación muy mala, muy tensa, muy inamistosa de toda la vida. Delcy llama a Marco Rubio y le pide un favor, le dice: Saab ha ordenado que un tanquero, el Olina o el Minerva, salga de Venezuela sin pagar por el petróleo, 500,000 barriles. Por favor, Marco, intercepta el Olina y tráelo de regreso a Venezuela. ¿Qué hizo Marco Rubio? Exactamente lo que Delcy le pidió. Lo que demuestra que Delcy, para todo efecto práctico, es la procónsul del virrey Marco Rubio en Caracas, ¿no? O sea, Delcy hace lo que le ordena o le sugiere amablemente Marco Rubio, pero también Delcy puede pedirle favores a Rubio y Rubio, si los encuentra razonables, complace a la señora Delcy, dictadora de Venezuela. En efecto, fue interceptado el carguero Olina o Minerva y fue devuelto a las costas venezolanas, con lo cual Venezuela o PDVSA o la señora Delcy recuperó los 500,000 barriles de petróleo. Esto es muy impresionante. Primero, confirmar que Delcy en septiembre, octubre y noviembre del año pasado ya negociaba con la CIA en Doha, Qatar. Y segundo, confirmar que Delcy llama a Marco Rubio ayer y le dice: tienes que intervenir este carguero, el Olina, el Minerva, porque es petróleo que Alex Saab se ha robado. Esto demuestra también que Delcy Rodríguez tiene enemigos poderosos dentro de la estructura criminal de la dictadura venezolana, ¿no? El más poderoso, claro, no es el testaferro de Maduro, Alex Saab. El más poderoso es Diosdado Cabello. Esto lo sabe muy bien Delcy y Jorge Rodríguez, son enemigos históricos de Diosdado Cabello.
Esto lo sabe muy bien Alex Saab, que tampoco se entiende con Diosdado Cabello. ¿Con quién se entiende Diosdado Cabello? Bueno, con su hermano, bueno, con su esposa, y también quizá con Padrino y con los jefes de las fuerzas militares y policiales y con la Guardia Nacional. Y con los principales torturadores, ¿no? Como Gran Cuarteaga. Entonces, con ellos se entiende, que son, digamos, el poder de las armas, ¿no? El poder de las armas lo tiene Cabello. Quizá también se entiende con Padrino. A Padrino lo veo sospechosamente escondido, apocado, sin dar la cara. No me sorprendería que Padrino en cualquier momento parta al exilio. Sí me sorprendería que Cabello decida fugarse. Esto sí me sorprendería. No me sorprendería, en cambio, que Cabello tratara de capturar el poder, todo el poder, encarcelando a Delcy y a Jorge Rodríguez, acusándolos de traidores, de agentes dobles, de topos de la CIA. Esto no me sorprendería en absoluto. Pero claro, si Cabello hiciera eso, si metiera presos a Delcy y a Jorge acusándolos de traidores, Cabello se enfrentaría directamente a Trump, ¿no? Y la verdad es que no veo a Cabello cumpliendo la función genuflexa y obediente con Marco Rubio y con Trump que ahora cumple Delcy Rodríguez. Vamos a ver qué pasa. Ha surgido un gran conflicto en la familia Maduro, porque la familia Maduro es, bueno, el hijo de Maduro, ¿no? Que se llama Nicolás Maduro Guerra, que tiene 35 años, es su único hijo biológico, pero luego están los hijos de Cilia Flores, de un anterior matrimonio. Esos hijos de Cilia Flores y los sobrinos de Cilia Flores, los narcosobrinos, ustedes recordarán que fueron capturados en Haití y que estuvieron presos en Estados Unidos, y también tontamente devuelto por Biden a Venezuela. Parece que la familia de Cilia Flores quiere cambiar el abogado de Maduro, que ya no sea Barry Pollack, que va a cobrarle una fortuna a Alex Saab, o que ya le está cobrando una fortuna a Saab, alias Pitbull, Barry Pollack, o que sea un otro abogado llamado Bruce Fein. Aparentemente la familia de Cilia Flores no confía en Pollack y quiere que sea Bruce Fein. Y entonces Fein y Pollack le están diciendo al juez de Maduro, de 92 años, Alvin Hellerstein, le están diciendo, señor juez Hellerstein, yo quiero ser el abogado de Maduro. Y luego Fein, no, yo soy el abogado de Maduro. El juez va a decidir, después de reunirse, creo, a solas con Maduro, cuál de los dos va a ser el abogado defensor de Maduro. Tiene suerte Maduro, ¿no? Tiene suerte primero porque tiene millones de dólares robados a los venezolanos, dinero con el cual va a pagarle a su abogado defensor carísimo en cualquier caso, sea Pollack o sea Fein. Y segundo, tiene suerte porque la justicia de este país, que es independiente y que es limpia, le va a permitir tener un abogado defensor. Maduro y Cilia Flores a sus presos personales y políticos no les permitía tener un abogado defensor, ni un juicio legítimo, ni un debido proceso, ni un carajo. Así las cosas, entonces, se confirma también que esto de que vamos a liberar a un importante número de presos políticos era o un embuste o una farsa, o una sincera intención de Delcy y Jorge Rodríguez que colisionó con el poder bruto, vertical, matonesco de Diosdado Cabello. Puede que sea lo segundo. Puede que Delcy y Jorge querían liberar a centenares de presos políticos, o más de 800, y que Cabello les dijo no. De momento, han liberado solamente a 17. No es nada. Y según Alfredo Romero, mi buen amigo del Foro Penal, quedan como presos políticos todavía 803. O sea que en ese punto Delcy está en deuda, ¿no? Con Marco Rubio. Y así como Delcy pide favores, también tiene que cumplir los favores que le piden a ella. Y tiene que liberar todos los presos políticos en el más corto plazo. Y si no lo hace es porque quizá Cabello la está obstruyendo. Digo quizá, ¿no? También hay la posibilidad de que Delcy está tonteando a Marco Rubio, ¿no? Y le dice, sí, los vamos a liberar a todos y luego los va liberando a cuentagotas, que es lo que quiere La Habana. Hoy se ha confirmado por boca del presidente Trump que Estados Unidos le ha dado un ultimátum a la dictadura comunista de Cuba. Me parece fantástico. Trump les ha dicho, lleguen a un acuerdo con nosotros antes de que sea demasiado tarde. También Trump ha dicho que la dictadura cubana está ya lista para caer. Además, Trump ha dicho que ya no va a permitir que Venezuela le regale un barril de petróleo a Cuba, y en su día le regalaba 100.000 barriles cada día, y con Maduro eso bajó a 30.000 barriles diarios, pero también era bastante, ¿no es cierto? Trump ha dicho no más petróleo regalado de Venezuela, porque el petróleo ahora lo administramos nosotros, y ha dicho no más servicios de seguridad, o sea, espías, matones, sicarios y torturadores cubanos en Venezuela.
Por eso han empezado a irse todos los cubanos de Venezuela. Los médicos, por los cuales la dictadura de Maduro pagaba una fortuna, pero eran médicos esclavizados por ambas dictaduras, la de La Habana y la de Caracas, y los espías, agentes de inteligencia, escoltas, sicarios, torturadores. Ya saben ustedes que murieron 32 escoltas cubanos protegiendo a Maduro en Fuerte Tiuna la madrugada del 3 de enero, ¿no? Y en total se afirma que fueron 56 los abatidos, los fallecidos en Fuerte Tiuna, los cuales 32 eran cubanos. Me alegro mucho que los médicos cubanos esclavizados estén regresando de Venezuela a Cuba. Me alegro muchísimo que se vayan todos los espías y los matones y los escoltas cubanos de Venezuela. Y sobre todo me alegra mucho que Trump abra los ojos y diga que hay que libertar Cuba. Y que Trump diga, en tono irónico, claro, ¿no? En clave de humor, que Marco Rubio sería un gran presidente de Cuba. No hace falta que sea presidente de Cuba, pero sí hace falta que Estados Unidos use la fuerza para derribar a la dictadura cubana, que lleva 67 años usurpando el poder, secuestrando las libertades y desgraciando a la nación cubana. Solo desde el año 2000 hasta ahora 2006, más del 10% de la población cubana se ha tenido que ir. Más de 1 millón sobre una población de 10 millones ha tenido que partir al exilio para sobrevivir, para comer, para poder respirar la libertad. Cuba merece ser libre, no en unos años, este año mismo, y ojalá Trump use la fuerza en nombre de la libertad, para no solo liberar a Venezuela, sino también liberar a Cuba. Se dice que, y aquí voy terminando, Maduro les ha dicho a sus abogados, a Pollack y a Fein, dígale usted a mi hijo Nicolás que estoy muy bien, que soy un luchador y que no me voy a rendir. Esto lo ha dicho Nicolás Jr. Se ha dicho también que, lo he leído en la prensa española, Desi Rodríguez vería con mucha simpatía que Miguel Rodríguez Torres, que ahora está en España, que es hombre cercano a Zapatero, que fue hombre cercano a Chávez, que fue jefe del SEBIN, o sea, del Servicio Bolivariano de la Inteligencia Nacional, y que era un torturador, jefe de los torturadores en Venezuela. Parece que es cercano a Delcy Rodríguez, parece que ella quiere que este Rodríguez Torres regrese a Caracas para trabajar con ella en su dictadura. Finalmente, y ahora sí, aquí termino, antes de hablar del libro Los Golpistas, que sale exactamente en un mes, el miércoles 11 de febrero, en España y en América, el dictador cubano Díaz-Canel ha dicho que Estados Unidos no tiene autoridad moral para derribar a la dictadura que él representa y que ellos derramarán hasta la última gota de sangre defendiendo a esa dictadura. Como les dije, hoy es 11 de enero y en un mes 11 de febrero mi nueva novela Los Golpistas, y aquí está, editada por Galaxia Gutenberg, saldrá a la venta en España, en toda España, y en América, en casi toda América. Cuando digo América es Estados Unidos y México, también por supuesto Colombia y el Perú, y también por supuesto Chile, Argentina y Uruguay. Va a ser un lanzamiento global, un lanzamiento simultáneo. Hace 3 años, en marzo de 2023, publicamos con Galaxia Gutenberg y con Revuelta en el Perú, Los Genios, la novela sobre Vargas Llosa y García Márquez, y fue un éxito muy grande, tanto de ventas como de crítica, y estoy profundamente agradecido y emocionado. Y al mismo tiempo estoy muy esperanzado, muy impaciente por publicar en apenas un mes Los Golpistas. Los Golpistas es una novela sobre Hugo Chávez principalmente, y sobre cómo Hugo Chávez fue colonizado mentalmente por Fidel Castro. Es una novela sobre Chávez y sobre Castro, y es una novela sobre la vida de Chávez, pero muy en particular sobre un episodio que a mí siempre me pareció tremendamente novelesco. O sea, el golpe fallido contra Hugo Chávez a mediados de abril de 2002. Chávez ya era dictador en Venezuela. Unos generalotes obesos venezolanos conspiraron contra él, lo capturaron, lo metieron en un calabozo, lo obligaron a dimitir
Y luego los generales golpistas, abril de 2002 en Venezuela, ya neutralizado Chávez, ya tras las rejas Chávez, no sabían qué carajos hacer. No sabían si mandarlo a La Habana, no sabían si fusilarlo, no sabían si someterlo a un juicio sumario. Entre tanto se juramenta un presidente provisional, un empresario, bendecido por la Iglesia Católica. Pero los generales golpistas eran unos golpistas aficionados, eran unos golpistas chapuceros, no sabían qué carajo hacer con Chávez, no sabían quién debía gobernar Venezuela. Y en apenas 3 días, primero el golpe triunfa y después fracasa. No se ha visto eso nunca, ¿verdad? Un golpe militar que al comienzo tiene éxito, derriba al presidente depuesto, y 3 días después los golpistas se arrepienten y reinstalan en el poder al presidente que habían derrocado. Es, por tanto, como dice esta novela, uno de los golpes militares más absurdos, insólitos y esperpénticos de la historia latinoamericana. Los golpistas. Hugo Chávez y su vida, y Fidel Castro, que era su tutor, o su padrino, o su mentor, y en particular el golpe fallido a Chávez de 2002, abril de 2002. Chávez cayó, Chávez renunció porque lo iban a matar, Chávez pensó que lo mandarían a La Habana o que lo fusilarían, y 3 días después Chávez regresó al Palacio de Miraflores. Y por supuesto luego persiguió y purgó y castigó y se vengó de los jefes militares que lo depusieron, que lo derrocaron, e incluso de los jefes militares como Baduel que lo salvaron del golpe fallido y que lo restituyeron en el poder. Esta novela es publicada por Galaxia Gutenberg, la misma editorial de mi querido amigo Joan Tarrida, que publicó Los Genios hace 3 años. Le agradezco profundamente de corazón a Joan Tarrida por seguir confiando en mí. Le prometo que haré mi mejor esfuerzo para que esta novela, Los Golpistas, llegue a muchos lectores en España y en América. En la contratapa, y aquí termino, se dice: Los Golpistas, la novela más insolente y deslumbrante de Jaime Bailey, recrea con formidables bríos narrativos los 3 días turbulentos en que Hugo Chávez perdió el poder en uno de los golpes militares más absurdos, insólitos y esperpénticos en la historia latinoamericana. Galaxia Gutenberg, entonces, gracias. Sigue confiando en mí. Publica Los Golpistas el 11 de febrero. Por supuesto, Silvia y Zoe y yo estaremos en Madrid esa semana, el miércoles 11 de febrero, acompañando la presentación de Los Golpistas y acercándola a la prensa y a los lectores. Y desde luego también haremos el recorrido habitual en las ferias literarias aquí en América, ¿no? Los Golpistas, el mismo 11 de febrero, atención, y va a estar claro en Amazon, va a estar disponible aquí en Estados Unidos y en México y en Colombia y en el Perú además patrocinada o apadrinada o vigilada por mis queridos amigos de la editorial Revuelta, David y Lisette Bayardo. Gracias a David, gracias a Lisette, hacen un trabajo formidable. Solo con Los Genios vendieron más de 30.000 ejemplares, que fue un récord para el Perú, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con Los Golpistas. Y también va a salir el 11 de febrero en Chile, en Argentina y en Uruguay, a cuyas ferias literarias seguramente iremos Silvia y yo. Tomen nota entonces, en apenas un mes, miércoles 11 de febrero, Los Golpistas estará en librerías. Seguimos.